Amar la Vida, un programa que te enseña a cuidar de vos y te ayuda a mejorar tu calidad de vida. Amar la Vida, con la conducción de Fabiana Blasco, todos los miércoles de 15 a 17 horas por FM Sport 98.3. ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa que se denomina Amar la Vida. Lo que busca es hacer prevención, que aprendas y de esa forma mejores tu calidad de vida. Salimos todos los miércoles de 15 a 17 horas por FM Sport 98.3. En la mesa de sonidos, el señor José Felipe Ocampo. En la conducción, quien les habla, Fabiana Blasco. Y vamos a agradecer siempre a quienes hacen posible este programa, a Distribuidora Portal, donde usted puede conseguir los pañales Haggis en todos sus tamaños y calidades. También a Panadería y Pastelería Chocolata. Usted sabe, puede pedir la torta según el gusto que desee. También hay panes especiales, masas finas. Panadería y Pastelería Chocolata. Verona Calzados, que ahora está mostrando en sus vidrieras la promoción de invierno. Vaya a Calzados Verona, que está ubicada en la calle 24 de septiembre, esquina Buenos Aires. También La Parada, estación de servicio, que están abiertas las 24 horas. La Parada, Avenida Mitre, esquina San Juan. El tema que vamos a tocar se llama Enfermedades inflamatorias intestinales. Está conocida como la sigla EI, así como serían la EII. Son enfermedades poco conocidas, por eso en nuestro país están dentro de las enfermedades poco frecuentes. En realidad se cree que hay más personas que tienen este tipo de enfermedad, pero al no llegar a un buen diagnóstico, entonces de esa manera no se sabe si lo tienen o no. Acá en la Argentina, que vamos a hablar después, ustedes van a escuchar, una persona que se ha dedicado porque su hija tiene esta enfermedad, tiene la fundación en Buenos Aires que es conocida como la Fundación Más Vida. ¿Sí? Ella es Luciana Escati Peñalosa, que está trabajando de una manera incesable y sobre todo con muchas ganas, que después vamos a dar, como usted puede entrar a la página para conocer más acerca de esta enfermedad. Y ella me recomendó, porque estuvo hasta el año pasado, hablar con un especialista en este tema. Él es un médico gastroenterólogo, ¿sí?, pero que se especializa en las enfermedades inflamatorias intestinales. ¿Y saben lo importante de eso? Que es tucumano. Hace 12 años que estaba en Buenos Aires y decidió regresar a nuestra provincia en diciembre, y hoy está atendiendo, es jefe de residentes y jefe de gastroenterología en el Sanatorio 9 de Julio. Es el doctor Abel Novillo, ¿sí?, con el cual vamos a tener una entrevista que se va a poder sacar todas las dudas acerca de esta enfermedad. Así que vamos a empezar ahora dando las vías para que ustedes se comuniquen a la radio y aprender un poco más acerca de otro tipo de enfermedad que quizás para muchos de los que están escuchando hoy la radio era desconocida, ¿sí? Para que usted se comunique con nosotros puede hacerlo al 455-6088 por mensaje de texto 153 04 11 69, por Facebook en Amar la Vida TUC, todo junto sin dejar espacio, y si no, escucharnos a través de la página de la radio www.fmsport.com.ar. Así usted puede comunicarse con nosotros a este programa que es Amar la Vida,
Y vamos a escuchar ahora un tema musical y enseguida volvemos. Continuamos en Amar la Vida. Recuerde que puede comunicarse a la radio al 455-6088, vía mensaje de texto 153-04-1169, sino por Facebook en Amar la Vida TUC, todo junto sin dejar espacio, o escucharnos a través de la página de internet www.fmsport.com.ar. Hoy vamos a estar hablando de las enfermedades inflamatorias intestinales junto al doctor Abel Novillo, que ahora le damos la bienvenida. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. ¿Qué tal, Fabiana? Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto que un medio de comunicación y particularmente vos tengan las ganas y el deseo de transmitir a la población este tipo de problemas que parecen poco frecuentes, pero que no son tan poco frecuentes, y en realidad eso se explica porque en realidad la incidencia de la enfermedad está subestimada por los diagnósticos no certeros o la falta de diagnóstico en casos que lo son, por la baja de la consulta o por no tener pautas de alarma para consultar en determinados casos, pero sobre todo por pacientes que pasan mucho tiempo de su vida sin un diagnóstico de la enfermedad. Tampoco quiero transmitir, digamos, con esto que la enfermedad tenga una incidencia mayor que la real. Es una enfermedad poco frecuente, pero yo con esto tengo una anécdota para comentarte que puede ser interesante. Cuando yo era estudiante de medicina y estudiábamos las enfermedades inflamatorias, se decía que la enfermedad de Crohn, para ir entrando en tema, las enfermedades inflamatorias son tres, incluyen tres enfermedades, que es la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa y la colitis indeterminada. Esos son los tres nombres que están dentro de la enfermedad inflamatoria. Volviendo a la anécdota, cuando estudiábamos enfermedades inflamatorias, se decía que la enfermedad de Crohn no existía en la Argentina, no había, que era una enfermedad del hemisferio norte, por lo tanto que había que estudiar básicamente colitis ulcerosa, que era la única enfermedad que había acá en Argentina y que era raro de ver. Con el tiempo, digamos, después de hacer la carrera y las especializaciones y dedicarme particularmente al tema de la enfermedad inflamatoria, uno sabe y conoce que la enfermedad de Crohn está en nuestro país absolutamente, que hay muchos casos, que hay más colitis ulcerosa, eso es así, pero que no quiere decir que no haya enfermedad inflamatoria, y que la enfermedad inflamatoria en su global es una enfermedad de lugares industrializados, de países en desarrollo, y que a medida que aumenta el desarrollo, aumenta la enfermedad inflamatoria. Esto tiene varias teorías, que son por qué las enfermedades inflamatorias se dan en los centros urbanos, y cuanto más complejo y más desarrollado el centro, más enfermedad inflamatoria. Una de las teorías o de las hipótesis más aceptadas es la teoría de la higiene, que tiene que ver con que a medida que la sociedad se va haciendo más desarrollada y compleja, se va aumentando la higiene de la población, sobre todo en los primeros momentos de la vida. Entonces el niño crece con menos contacto con parásitos, bacterias, tiene menos gastroenteritis, y eso genera cierta inmadurez o cierto poco entrenamiento, por así decirle, al sistema inmunológico en general, y esto para otras enfermedades autoinmunes también vale, pero particularmente para las enfermedades del intestino y para el sistema inmunológico del intestino. Entonces, en esta misma hipótesis, con el correr del tiempo, personas que tienen una predisposición genética y que tienen poca estimulación inmunológica inicial del intestino pueden desarrollar un ataque del propio organismo contra el intestino. ¿Sí? Ahí puede ser que, bueno, cuando leía acerca de las enfermedades inflamatorias intestinales, que decía que era más frecuente en personas de color de piel blanca y con descendencia judía. Sí.
Sí, eso tiene que ver con, digamos, la etiología de la enfermedad en sí, o la causa, digamos, de la enfermedad en sí es que, como estas enfermedades autoinmunes, siempre se dice desconocida. Desconocida es cuando uno no puede armar completamente el porqué, ¿sí? Entonces va armando pedazos de ese porqué y para eso recurre a estudios poblacionales para ver dónde se da más, o si la gente que come tal o cual cosa tiene más riesgo, o tal raza tiene más posibilidades. Con respecto a lo de la raza negra, es relativo porque tiene que ver con lo que te explicaba de las poblaciones con mayor desarrollo. Entonces, uno comparando poblaciones americanas, por ejemplo, norteamericanas, donde hay mucho afroamericano, no es tanta la diferencia. Entonces, pero es cierto que todavía hay un predominio de la raza blanca. Y sí hay una clara relación con la raza judía, sobre todo con la variante Ashkenazi más que la sefaradí. Entonces ahí sí hay como un condicionante genético, pero leve, o sea, no es tampoco tan marcado, pero existe. De todas formas, esto es simplemente una predisposición que viene en los genes y que la pueden tener 100 y la desarrolla uno. Entonces, por eso te digo que la etiología sigue siendo desconocida, porque el desarrollo de la enfermedad dentro de la predisposición genética es lo que termina de configurar una causa clara. Hay genes que ya están descritos como determinantes, o sea, ya hay genes identificados, lo cual no quiere decir que la persona portadora de ese gen o de una mutación, como pasa en el caso de la colitis ulcerosa, que son mutaciones en el genoma que ya están claras, eso no determina que la persona vaya a tener la enfermedad. Eso es simplemente una predisposición, y a partir de ahí el medio ambiente y condicionantes que van desde aspectos físicos a aspectos psicológicos, como siempre, son los que terminan generando la presencia o la aparición de la enfermedad o no. Perfecto. Vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos. Regresamos a Amar la Vida. Recuerde que puede comunicarse a la radio al 455-6088, por mensaje de texto 153-04-11-69, en Facebook en Amar la Vida TUC, todo junto y sin dejar espacio, o escucharnos a través de la página de la radio www.fmsport.com.ar. Y continuamos con el doctor Abel Novillo hablando de las enfermedades inflamatorias intestinales. Doctor, así para que a la gente le quede claro, más allá que su palabra lo dice, ¿no? Enfermedades inflamatorias intestinales, ¿qué significa eso? Bueno, básicamente, como habíamos explicado recién, el término engloba 3 enfermedades. A la enfermedad inflamatoria intestinal llamada enfermedad de Crohn, que es una enfermedad que afecta cualquier parte del tubo digestivo. Esto quiere decir que afecta desde la boca hasta el ano, en cualquier región, e incluso también puede dar manifestaciones perianales alrededor del ano, abscesos o fístulas, pero que fundamentalmente lo más frecuente es que afecte al intestino delgado en su porción final, lo que es el ilion, el ilion terminal, donde se une con el intestino grueso, con el colon, y a veces afecta tanto el ilion terminal como el colon mismo. Después tenemos la colitis ulcerosa, que característicamente afecta al colon. Cuando hablamos de colitis en medicina no hablamos de diarrea, porque por ahí la gente dice colitis como sinónimo de diarrea, y en realidad colitis para nosotros es inflamación del colon. Claro, como que lo asocia. Claro, se asocia a colitis, el término de colitis, a diarrea, pero en realidad colitis es que está el colon está inflamado. La diarrea puede venir de cualquier lado, del intestino delgado o del intestino grueso, y no necesariamente genere colitis, que es una inflamación. La colitis ulcerosa son úlceras que se dan predominantemente en el recto
y que a partir del recto pueden subir a través del intestino grueso hacia el colon. Y la colitis indeterminada es una entidad intermedia que no tiene tanta trascendencia explicarla de manera general, pero es una forma de colitis ulcerosa que no cumple los criterios estrictos y que a veces puede evolucionar a una enfermedad de Crohn de colon. Entonces es una mezcla de las dos enfermedades, digamos. Pero básicamente dentro de lo conceptual de lo que es la enfermedad, lo importante es cómo se va a manifestar esta enfermedad o estas enfermedades que tienen manifestaciones muy proteiformes, digamos que puede tener muchas manifestaciones diferentes, y a veces estas manifestaciones diferentes son difíciles de asociar, difíciles de saber a quién consultar o a qué especialista consultar, porque no todo es manifestación digestiva pura, y a veces son subvaloradas las manifestaciones, y eso genera mucho tiempo de demora en el diagnóstico. Y acá eso a veces tiene un rol fundamental en el pronóstico de la enfermedad, cuando no se diagnostica a tiempo y no empieza el tratamiento rápido y precoz, lo cual es siempre una verdad en medicina para cualquier patología. Claro, y ahora hablando, o sea, de los síntomas que uno tiene que tener en cuenta, ¿cuáles serían? Bueno, los síntomas principales de las enfermedades inflamatorias, el principal síntoma es el sangrado, ¿sí? El sangrado por recto, sangrado con la materia fecal, o sangrado sin la materia fecal, o sea, sangre roja. El sangrado yo me detengo porque es una cosa muy frecuente que se produzca. O sea, siempre que alguien viene a mi consultorio y me dice, doctor, tuve sangre con la materia fecal o tuve sangre de manera espontánea a través del ano, uno explica que no hay que preocuparse, ¿sí? O sea, hay que ver obviamente la edad del paciente, los antecedentes, pero en general uno tiene que saber que el 90% de los sangrados no son por cosas graves, no tiene que ver ni con pólipos, ni con cánceres, ni con enfermedades inflamatorias del intestino, pero que existe un 10% de causas que incluyen estas que acabo de mencionar. Entonces, primero que nada, lo más probable es que no tenga nada grave, pero no puedo dejar ese 10% a ver qué pasa. Claro. ¿Sí? Ese 10% hay que descartarlo, hay que consultar y hay que hacer los estudios de descarte. O sea, yo prefiero hacer el estudio y quedarme tranquilo de que sangró una hemorroide, como suele pasar en la mayoría de los casos, y eso no es un sangrado banal, que no tiene ninguna manifestación o importancia, ninguna gravedad a largo plazo para el paciente y que es de fácil resolución, contra un sangrado que puede comprometer la vida o que puede generar una enfermedad limitante o invalidante de por vida. Entonces, la consulta ante el sangrado es fundamental y ahí el profesional actuante debe descartar ese 10% de patología grave. Y descartar eso significa hacer estudios, y el estudio que más rédito da es el estudio endoscópico. Ahí podemos discutir si hay que pedir una colonoscopía o basta ver los últimos 50 centímetros del colon y del recto con una rectosigmoidoscopía, que es un estudio en menos. La colonoscopía generalmente requiere una sedación y una preparación más intensa del paciente en cuanto a la purga que hay que tomar. En cambio, una rectosigmoidoscopía es un estudio que se prepara fácil con un enema o dos y se puede hacer sin sedación. Sea cual sea la elección del médico, del paciente, lo que convengan, hay que hacer algún estudio endoscópico ante el sangrado bajo, ¿sí? Si hay sangre que viene por el recto o por el ano, hay que hacer un estudio endoscópico para ver la mucosa y para descartar que la mucosa del recto y la mucosa del colon no estén inflamadas y estén sangrando por úlceras. Si la mucosa es normal y solamente es un hemorroide, problema resuelto, y al proctólogo para resolver la hemorroide y nada más que eso. Esa es la manifestación principal, el sangrado, pero no la única. Después podemos tener diarrea. La diarrea crónica es otra manifestación frecuente, la pérdida de peso, la fiebre intermitente, la falta de crecimiento o
digamos, la disminución del ritmo de crecimiento en un niño asociado a trastornos digestivos, el dolor abdominal desde ya, manifestaciones extradigestivas como artralgias recurrentes, dolores en articulaciones, dolores en la columna, son manifestaciones asociadas sobre todo a la enfermedad de Crohn, pero también pueden verse en la colitis ulcerosa. Bueno, las aftas bucales son también una forma frecuente de manifestación, con la salvedad que las aftas, como te mencionaba recién, pueden presentarse por muchas cosas y es algo absolutamente inespecífico, para no alarmar y pensar que un afta es igual a una enfermedad inflamatoria, es algo más. Claro, a veces también se come un pedazo de chocolate o una torta y entonces sale el afta. Eso no es para alarmarse. Eso no es para alarmarse. La aftosis recurrente sí es un motivo de consulta, o la aftosis muy sintomática. Hay pacientes que tienen mala calidad de vida por tener aftas profundas y uno tiene que estudiarlas, descartar que no hay un contexto autoinmunológico, es decir, que no hay una enfermedad autoinmune alrededor de esa afta, y hay tratamientos muy buenos para la aftosis pura. Pero acá lo importante en relación al tema que tratamos es descartar que esa aftosis no tenga una relación con la enfermedad inflamatoria del intestino. Perfecto. Ahora justo nombró a los niños. Este tipo de enfermedad, ¿en qué edad se da? Sí, la enfermedad inflamatoria tiene un pico en la infancia, en la primera infancia, alrededor de los 4 o 5 años hay un pico de incidencia. Hay un segundo pico que tiene que ver con el adulto joven, ¿sí? A los 25, 35 años hay un segundo pico donde se ven más casos. Hay un tercer pico que no queda del todo claro si es un pico o son pacientes más añosos que entran en mayor contacto con el sistema de salud y se diagnostican más quizás por eso, pero está descrito como un tercer pico alrededor de los 60 años. Pero conceptualmente es una enfermedad más allá de estos picos, que son estudios poblacionales que no sé si realmente tienen alguna validez o algún valor, ¿no? Validez la tienen, pero si tienen algún valor para la población o lo que es esta nota. Me parece que es una enfermedad que se da a cualquier edad de la vida, ¿sí? O sea que uno tiene que diagnosticarla o sospecharla, tanto como paciente o como médico, sospecharla en cualquier momento de la vida. No es que a tal edad ya no, o si ya tengo 55 años o 60 años ya no me puede pasar y el sangrado tiene que ser de otro origen. O un chico no lo puede tener, no. A cualquier edad puede debutar la enfermedad inflamatoria. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta. Por ahí los papás, ¿no? Cuando son chiquitos los niños, son los que tienen que estar alerta de esto. Sí, por supuesto, digamos, un niño con diarrea crónica, con falta de crecimiento, que se queja que le duele la panza, que la panza se hincha, se distiende y sobre todo si aparece sangre en la materia fecal, tiene que ir al gastroenterólogo infantil, que no es mi caso, ¿no? Yo soy de adultos, y el gastroenterólogo infantil, bueno, hará los estudios pertinentes, pero claramente uno de los diagnósticos diferenciales en ese caso es la presencia de una enfermedad inflamatoria del intestino. Vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos. Regresamos a Amar la Vida aquí junto al doctor Abel Novillo, hablando hoy de las enfermedades inflamatorias intestinales. Doctor, ¿cómo se llega al diagnóstico en este caso? Bueno, como te decía recién con respecto del sangrado digestivo, que había que estudiarlo con estudios endoscópicos, sea colonoscopía o sea rectosigmoidoscopía. O sea, entrar con una camarita dentro del intestino es fundamental, y así como es fundamental ver lo que uno puede ver a través de un endoscopio en una pantalla, es decir, una videoendoscopía, también es fundamental la información microscópica que en ese mismo acto se obtiene sacando muestras para biopsia. Las biopsias en la enfermedad inflamatoria, o sea, esta muestra va a anatomía patológica, se ve en el microscopio y se analizan algunos aspectos
que lamentablemente la especificidad, o sea, que sean puro y exclusivamente de la enfermedad inflamatoria, no es tan sencillo. En el caso de la enfermedad de Crohn existen unos granulomas parecidos a los de la tuberculosis, y en el caso de la colitis ulcerosa hay una pérdida de la arquitectura del intestino y de la secreción del intestino que son bastante característicos, pero que no son únicos, y sobre todo que pueden haber muchos falsos negativos, es decir, que la biopsia no sea lo que uno está esperando que sea. Por lo tanto, la enfermedad inflamatoria se diagnostica con muchos elementos. Se diagnostica tomando la clínica del paciente, se diagnostica tomando la bioquímica del paciente, elementos de los análisis de sangre que muestren que hay inflamación, que está activado el sistema inflamatorio del cuerpo, con elementos endoscópicos, es decir, con parámetros de la endoscopía que tiene que ver en cómo está lesionado el intestino, parámetros que te dicen si el intestino tiene una lesión que es continua, no es continua, si tiene una inflamación crónica, si es aguda, si hay úlceras, no hay úlceras, hay fisuras, un montón de datos, pero ninguno concluyente por sí solo. Y a eso se le suma el criterio anatomopatológico, es decir, qué informa el patólogo de esas biopsias. Y finalmente existe un criterio que es el criterio evolutivo, es decir, a veces hay pacientes que uno sigue dudando de la existencia de la enfermedad inflamatoria hasta que se convence o lo descarta con la evolución del paciente. Entonces son diagnósticos difíciles de hacer, a veces no, porque están todos los elementos de entrada y no hay dudas, pero a veces se puede dudar y terminar de definir esa duda en el tiempo. Por eso es interesante siempre explicarle a los pacientes que existe un criterio diagnóstico que es el evolutivo y que tiene que ver en dónde termina el paciente de responder, si responde a los tratamientos, no responde y demás. Entonces, esos serían los pilares para el diagnóstico: el clínico, el bioquímico, el imagenológico, el anatomopatológico y finalmente el evolutivo. Claro, digamos, todos sabemos, ¿no? Cada individuo es un ser en particular, entonces muchas veces no lo que a uno le puede dar de entrada como que si es este tipo de enfermedad, a otro quizás a lo largo de la evolución, como dice, con todos los estudios que se van haciendo, recién pueden dar un diagnóstico. Sí, exactamente, eso tiene que ver, digamos, mucho en medicina. Yo siempre digo a los pacientes, medicina no es matemática, y no es matemática justamente porque el ser humano es un ser muy complejo y que tiene tantos factores alrededor que influyen en la forma de manifestación o en la presentación de las enfermedades, que no hay dos casos iguales, a pesar de que los médicos tratamos de sistematizar las cosas y de hacer estudios poblacionales que nos digan cómo la mayoría va a responder. El caso particular, el caso individual va por su lado y va a ir cuenta por sí mismo, y uno tiene que, digamos, que adherirse a la vivencia y al genio de esa enfermedad, que va a ser totalmente distinta a cualquier otra, porque el individuo es justamente eso, es único y su enfermedad va a ser única a pesar de tener un marco referencial en las poblaciones. Pero su enfermedad va a ser única y entonces uno va a tener que diagnosticarla de una única manera y de seguirla de una única manera, adaptándose el médico también a la personalidad del paciente y a la forma de vivir su enfermedad y a cómo toma su enfermedad. Qué importante eso, ¿no?, que dice doctor. Siempre acá en el programa lo que destaco es que cuando uno acepta lo que tiene es más fácil llevarlo. Digamos, la convivencia con la enfermedad es distinta a cuando uno la ve de manera, digamos, no sé si ponerle el término positivo, sino en realidad la mente de uno positiva en aceptar lo que uno tiene, a que cuando uno rechaza es más difícil la convivencia. Y calculo, no sé, en este caso, en este tipo de enfermedad, lo que leía también dice que al principio cuando uno no tiene que ver ni con el estrés, nada. Ahora, cuando uno ya tiene la enfermedad, creo que los nervios, el estrés de no aceptarla, complican la situación.
Sí, totalmente. El aspecto psicológico en la enfermedad inflamatoria tiene un rol central. Eh, con respecto a la aceptación, yo particularmente lo tomo como un proceso y trato que esa aceptación lleve los tiempos que básicamente la personalidad del paciente impone, porque si no, digamos, cuando uno trata de como una imposición nueva que se suma al paciente con todas las cosas que tiene que hacer, los estudios a los que se tiene que someter, los tratamientos y demás, le impone la aceptación, también es como una nueva responsabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que es un proceso, hay gente que lo logra hacer muy rápidamente y desde ya que eso es muy positivo para el manejo del paciente. Son pacientes que consultan, que están al pie del cañón, que hacen todo en tiempo y forma, que no le huyen el cuerpo a nada y que además de su actitud tienen una positividad en cuanto a la superación de la enfermedad. Y hay otros pacientes, por supuesto, que son mucho más negativos, pero yo creo que eso es una cuestión que ya viene con el carácter o el temperamento del individuo y no hay que tratar de no presionarlos para, como te digo, no generarles una nueva presión con todo lo que tienen que afrontar, en el hecho de decirles, bueno, y además tenés la obligación de ser positivo, ¿no? Claro. O sea, eso es algo que va a llegar. Y para eso me parece que lo más importante es la información, o sea, informar al paciente de dónde estamos parados, de cuáles son los objetivos, cuáles son los tiempos, cuáles son los controles que tiene que hacerse. Es una forma de darle una especie de cronograma que lo ayuda por lo menos a tener algo de estructura y dentro de esa estructura se siente más contenido y de esa forma me parece que la aceptación se va haciendo más lógica. Si no, si está muy a la deriva, es difícil porque es una enfermedad que requiere de mucho sostén. Sí, justo eso le iba a preguntar. Este tipo de enfermedad, ¿no es cierto? ¿Qué cuidados requiere? Y cuando uno habla también, ¿no?, de lo que es el contexto, la familia, también necesita el apoyo. Bueno, para eso lo que me viene a la cabeza ahora es, digamos, profundizar en algo, o mejor dicho, mencionar algo que no tocamos, que cuando definimos un poco lo que es la enfermedad, o sea, es importante que la familia sepa qué es lo que le pasa a la persona que está enferma. Y lo primero es saber que es una enfermedad inflamatoria, es decir, que hay una inflamación que no es nada maligno, no es nada malo y no es nada contagioso, ¿sí? Entonces, desde primera instancia no es que el diagnóstico de esto sea una declaración de muerte o de pésimo pronóstico, no, es una persona que puede llevar una vida absolutamente normal, pero que va a tener que tener algunas ocupaciones extras para eso, ni siquiera preocupaciones, se va a tener que ocupar de su enfermedad haciendo algunos tratamientos, tomando algunos controles, teniendo cierta periodicidad de consulta y a partir de ahí hacer el resto de las actividades lo más normal o prácticamente igual que lo que tenía antes de enfermarse. Eso obviamente una vez que el paciente ya está controlado y con una enfermedad que ya respondió al tratamiento y que ya está encaminada. Puede haber etapas donde obviamente esté con una crisis, esté con un ataque de diarrea, un ataque de sangrado y que requiera tratamientos o a veces hasta internaciones por esto. Claro. Pero en la mayoría, en la generalidad de la enfermedad, donde los ataques son leves a moderados, una vez que está manejada la enfermedad y está tratada, el individuo hace una vida normal. Entonces, antes que nada eso, la familia, el medio laboral, el medio social, todos aquellos que tengan acceso a la información del tipo de enfermedad que tiene el paciente, una vida normal a pesar de tener una enfermedad crónica. Es una enfermedad que no se cura, por otro lado, es decir, uno tiene múltiples tratamientos, pero la predisposición a que el intestino sangre está de por vida y la predisposición a que en momentos de distinto tipo, ya sea de depresión o de tensión, estrés desde el punto de vista emocional, o momentos de cualquier tipo de agresión física, otro tipo de enfermedades o medicaciones, o bien gastroenteritis también, pueden desencadenar crisis, o a veces las crisis vienen sin ningún mediador, por lo menos reconocible.
Entonces ese es la vida o el desarrollo de la enfermedad en el paciente con enfermedad inflamatoria. Se caracteriza por saber que tiene una predisposición, que tiene una enfermedad crónica que puede cada tanto generar brotes, ataques, empujes, según el país donde vayas le dicen de distintas formas, pero o flares, ¿sí? en la literatura anglosajona, pero esa es la enfermedad, es una enfermedad crónica que cursa generalmente con ataques intermitentes de sangrado, de diarrea, de fiebre, según la manifestación. Y estos ataques y estas manifestaciones pueden ser más leves, más moderadas o severas. En caso de que sean severas, muchas veces requerirán internación. No hay cuidados alrededor de estos diferenciados, digamos. El paciente que está controlado tiene que hacer una vida normal, no tiene que cuidarse con la dieta, más allá de lo que es una dieta saludable. Tiene que tratar de hacer una vida saludable, o sea, lo que se le recomienda a cualquier persona, pero con mayor énfasis, porque al tener una predisposición, el paciente con la enfermedad inflamatoria tiene que tratar de estar descansado, de hacer actividad física, de no subir de peso, de comer sano, pero son, como decía, indicaciones generales que se particularizan en este caso con mayor fuerza, porque ayudan a que el paciente esté con menos tendencia a tener ataques. Claro, digamos, sí. La verdad que todos los seres humanos deberíamos tener una dieta sana, ¿no? No tan solo lo que tenemos alguna enfermedad, el hecho de cuidarnos. Sí, la dieta por supuesto, pero a veces se hace demasiado hincapié. Nosotros en la consulta gastroenterológica vemos todos los días que la gente le echa la culpa a la comida de sus síntomas. Y yo siempre explico que la comida es la misma que comen siempre, y antes no le hacía nada y ahora le hace. Hoy sacan la leche porque la hincha, mañana sacan el pan, pasado. En realidad, cuando el tubo digestivo no está funcionando bien, uno va a tomar agua y se va a sentir hinchado. Entonces, y no por eso vamos a dejar de tomar agua. Entonces, no hay que hacer tanto hincapié en la dieta, sino de mejorar el funcionamiento del tubo digestivo, que puede estar con una enfermedad inflamatoria, con una dispepsia o con lo que fuera, funcionando mal, y no hacer tanto hincapié en el tema de la dieta, porque después se generan dietas que son muy restrictivas y ya uno le agarra idea a tal o cual alimento y lo saca para toda la vida, y no tiene tanto sentido eso. Dicho eso, obviamente comer sano y no comer comida chatarra, que también está asociada a la comida chatarra al desarrollo de la enfermedad inflamatoria, ¿no? Seguro. Aparte, una de las cosas siempre que por ahí cuento en la radio, digamos, desde que me trasplanté, tengo prohibida la hamburguesa. La carne molida, en realidad. Claro, totalmente. Y sí, la carne molida, molida sobre todo de hamburguesería o comidas rápidas, son una fuente interesante de infecciones, y a veces de infecciones graves, sobre todo en el punto de vista renal, digamos, causa de síndrome urémico hemolítico en los niños, y bueno, no es menor, ¿no? Más allá que a veces uno puede encontrar cualquier otra cosa. Sí, seguro. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Regresamos a Amar la Vida, aquí junto al doctor Abel Novillo, hablando ahora, doctor, preguntándole en realidad acerca del tratamiento. ¿Cuál es el que se debe seguir? Bueno, esa pregunta es muy complicada porque en la enfermedad inflamatoria hoy por hoy hay múltiples tratamientos. Una primera visión pesimista de esto es que cuando hay muchos tratamientos es porque no hay ninguno que sirva, ¿no? Porque si hubiese uno buenísimo, ya los otros no están. Pero una segunda visión tiene que ver más con el espíritu que tratamos de transmitir, de que esta es una enfermedad muy individual, o sea, que tiene muchas manifestaciones diferentes y que tiene pacientes totalmente diferentes. Y como son pacientes totalmente diferentes, los tratamientos son totalmente diferentes, con lo cual hay que adecuar el arsenal terapéutico tan amplio que tenemos hoy a la realidad del paciente. Entonces, en ese arsenal tenemos una cantidad de medicaciones que van desde supositorios, pastillas de mesalacinas o sulfasalacinas, que son las primeras cosas usadas
en la enfermedad inflamatoria, que son antiinflamatorios de intestino, que hacen efecto localmente y que tienen muy buen resultado en, sobre todo, casos de colitis, ya sea colitis ulcerosa y menos colitis de Crohn, pero tienen efecto, que localmente se consumen, ya sea si el problema está más bien del lado del recto, se ponen por supositorio, y si el problema está más generalizado, se puede usar supositorio y pastillas. Eso va a depender de la colonoscopía, ver de la extensión que tiene la enfermedad dentro del intestino. Después están los corticoides. Los corticoides cambiaron el curso natural de la enfermedad. En la década del 50, a fines de los 50, cuando se empezaron a usar los corticoides, fue un antes y un después en lo que es la enfermedad inflamatoria, porque el corticoide tiene un efecto en cortar la reacción inmunológica y la reacción inflamatoria muy de raíz. El problema con los corticoides es que tienen muchos efectos adversos, y entonces ahí hay un problema mixto que surge en la propia comunidad médica y en la propia pacientes o en la gente en general, que es el temor a los corticoides. Entonces, como concepto, yo lo que les digo es que el corticoide es el que va a apagar el incendio. La enfermedad inflamatoria, cuando se incendia, viene sangre, viene diarrea, hay que pensar en que dentro del intestino hay un incendio, hay fuego. ¿Y qué va a paliar ese fuego? Lo va a paliar el corticoide. Cuando es de una severidad determinada, se necesita usar corticoides. ¿Y qué dosis se tiene que usar? Se tienen que usar dosis altas, ¿sí? No importa cuánto, 1 miligramo kilo, bueno, se tiene que usar una dosis suficiente, porque ahí viene un problema, que es que se usan dosis bajas. Uno está tratando de apagar el incendio y como se le tiene miedo a los corticoides, se usan dosis bajas. Entonces hay que apagar el incendio con la dosis correcta y por el tiempo correcto. O sea, hay que dar un tratamiento que, dependiendo del caso, pero más o menos son unas 8 o 12 semanas. O sea, hay un tratamiento inicial que tiene que ser por un tiempo determinado y con una cantidad de corticoides determinada. Y eso sí. Lo quiero preguntar. Digamos, usted dice, se inicia con una dosis alta, ¿sí? Sí. De 8 o 12 semanas. Después, ¿se baja la dosis y se sigue con el corticoide o se suspende? No, eso también es crucial, ¿no? O sea, el paciente tratado con corticoides crónicamente está mal tratado, ¿sí? ¿Por qué? Porque existen un montón de medicaciones que se llaman ahorradores de corticoides, que lo que buscan es que el paciente no necesite el corticoide. El corticoide se usa para el momento agudo, para el momento del diagnóstico o para el momento de la crisis, de la reagudización, para apagar ese incendio. Pero después, cuando ese incendio fue debidamente apagado, hay que mantener la enfermedad en remisión con otro tipo de medicaciones. ¿Cuáles son estas? Bueno, pueden ser las mesalacinas, si el caso así lo requiere y es leve, y si no, hay que bloquear la inmunidad. Bloquear la inmunidad significa usar otro tipo de medicaciones. Las que más se usan hoy por hoy son la 6-mercaptopurina y la azatioprina, que son medicaciones que tienen una capacidad de bloqueo inmunológico más selectivo que lo que hace el corticoide, y por lo tanto no tiene los efectos adversos tan diseminados en el cuerpo como genera el corticoide. El corticoide genera desmineralización ósea, saca el calcio de los huesos, osteoporosis, osteopenias, genera cambios en la estética corporal, genera una fascia que se llama de Cushing, se deposita la grasa donde no se tiene que depositar, genera diabetes, aumenta el riesgo de infecciones, genera mala cicatrización de las heridas, estrías en la piel, y podríamos seguir enumerando la cantidad de efectos adversos de los corticoides. Entonces, nadie está bien tratado hoy por hoy si está crónicamente o si su tratamiento final es el uso de corticoides de por vida, ¿no? Entonces, cuando tenemos una situación en que el paciente es dependiente de los corticoides, es decir, cada vez que le bajamos los corticoides vuelve a aparecer la enfermedad, entonces ahí uno tiene que pasar a usar inmunomodulación, modular la inmunidad con drogas como la que decía, la azatioprina o la 6-mercaptopurina, que son medicaciones que van a aumentar el riesgo de infecciones porque sí bajan la inmunidad del paciente,
pero no tiene los otros efectos múltiples deleterios que tiene el corticoide. Entonces por eso es la siguiente elección. Y ahora, digamos, a partir del 2000 en adelante hay el desarrollo de las medicaciones biológicas. La medicación biológica está destinada a bloquear la inmunidad con anticuerpos monoclonales. Esto está muy desarrollado por la industria médica porque son obviamente principios muy costosos que tienen un alto costo en el mercado, digamos, generan muchas ganancias para las industrias. Entonces, cuando uno ve los trabajos de investigación del último tiempo, es como que todo el mundo investiga con biológicos, porque claro, la beta de la industria en esto hace que la mayor tendencia de la investigación esté en los anticuerpos monoclonales. Y entonces estos anticuerpos lo que buscan es bloquear la inmunidad, pero cada vez en lugares más puntuales, más precisos, ya no como el corticoide que bloquea de raíz todo, con todo lo que genera de efecto adverso, ni como el Imuran o la azatioprina, perdón por el nombre comercial, por la azatioprina, que lo bloquea en un proceso más intermedio, sino que van directamente a la molécula de tal o cual enfermedad. O sea, esta enfermedad tiene una cascada inflamatoria que va por este lado, y entonces tratan de ir a la última molécula de la cascada o a la que está más cerquita del final, y con eso generar menos efectos adversos al paciente. En ese sentido, en la enfermedad inflamatoria, tanto en la enfermedad de Crohn como en la colitis ulcerosa, hay dos moléculas actualmente aprobadas por el ADMAT, que es una es el infliximab, que ya hace muchos años que se está usando en colitis ulcerosa y en enfermedad de Crohn, y el otro es el adalimumab, que en junio del 2012 se aprobó para colitis ulcerosa y ya estaba aprobado para enfermedad de Crohn. Estas moléculas están ambas compitiendo a ver cuál termina siendo la mejor, o cada una tiene una indicación un poco más precisa en las distintas enfermedades, pero la verdad que los estudios son buenos y los pacientes que la usan mejoran mucho su calidad de vida si logran independizarse de los corticoides. Y el tipo de aplicación es secuencial, es decir, no tienen que tomar medicación todos los días, una se da cada 2 semanas, la otra se da cada 6 semanas, una incluso se da subcutánea, se la aplica el propio paciente. Es decir, en eso se avanzó mucho en los tratamientos, pero también hay un tema de costos y de sistema de salud detrás de eso, de quién se hace cargo de todos los costos que esto genera, que también es importante mencionar. En general las obras sociales ahora están aceptando este tipo de medicaciones, sobre todo porque la termina pagando el sistema de seguro estatal, digamos, la SAPE o esa aseguradora de medicaciones poco habituales, no recuerdo bien cómo es el término que se usa, o sea que no termina siendo un perjuicio tan grande para la obra social. Desde ya el paciente no paga nada de esto, ¿sí? Porque son medicaciones que están absolutamente inaccesibles para cualquier bolsillo individual, digamos. Entonces en general lo termina pagando el Estado. Así que bueno, son muchas las variantes, son muchas las posibilidades, existen combinaciones de todas estas cosas que dijimos, es decir, corticoides orales, corticoides tópicos, corticoides endovenoso, mesalacinas por vía rectal o por vía oral, la inmunomodulación con azatioprina o con semercaptopurina, y los biológicos, que es lo de última generación, con el infliximab y el adalimumab como las moléculas que están actualmente en uso, y otras múltiples que están en investigación. Claro. Ahora, doctor, una de las preguntas que tenemos es si cuando hablamos de colon irritable, ¿pertenece a estas enfermedades de inflamación intestinal? La primera respuesta tajante a eso es no. ¿Sí? Para no generar confusión, la respuesta tajante es no. Ahora, si uno le gusta leer y buscar información y ya profundizar un poco, hay mucha tendencia en la comunidad médica o la comunidad gastroenterológica fundamentalmente a empezar a ver al colon irritable como una variante de microinflamación,
¿sí? Una microinflamación del intestino, porque hasta acá el colon irritable se consideraba un trastorno puramente funcional, un funcionamiento inadecuado generando síntomas sin ningún pronóstico deleterio, ninguna gravedad, más que afectar la calidad de vida del individuo que lo padece, y ningún riesgo de desarrollar cáncer, ningún riesgo de desarrollar ninguna otra enfermedad inflamatoria, que eso es importante saberlo. Pero hoy, ya como avanza la ciencia, se puede determinar que en los pacientes con colon irritable generalmente hay un cambio de la flora del intestino. La flora del intestino está muy relacionada a la inflamación de la mucosa del intestino, y hay algún grado de inflamación microscópico muy sutil, medido de manera muy complicada, no con una colonoscopía o con una biopsia, porque son inflamaciones ya moleculares que tienen que ver con sustancias inflamatorias que están en mayor cantidad que en personas que no padecen el síndrome. Entonces es un poco una anécdota, ¿no? O sea, es como una microinflamación, y si hablamos de microinflamación del colon, llegará el día en que el colon irritable pueda estar dentro de las enfermedades inflamatorias, no lo sé. Pero hoy por hoy tenemos que tenerlos bien separados, porque son cosas absolutamente distintas entre lo que es una enfermedad crónica que requiere un muy intenso cuidado y control, y estar muy cercano al sistema de salud sin perder calidad de vida, con una enfermedad que con pautas básicas generalmente es fácilmente controlable y que no tiene ninguna repercusión en la vida del individuo. Muy bien, vamos a una pausa y enseguida volvemos. Continuamos en Amar la Vida. ¿Y cómo llego a hacer el contacto con el doctor Abel Novillo? A través de Luciana Escati Peñalosa, que la conocí en Buenos Aires, y ella formó una fundación que se llama Más Vida. Es la única que existe en la Argentina, ¿no es cierto, doctor? No estoy seguro que sea la única, es a la que pertenezco. Creo que en La Plata había también ahí un intento de juntar gente relacionada al tema, pero lo de Luciana me parece siempre, digamos, la enfermedad y lo que hablábamos acerca de la aceptación y de la visión positiva de las cosas. Luciana obviamente es una persona especial, con la capacidad de tomar un problema y transformarlo en un gran gesto. Ella, bueno, por ahí te explicará después cuando charles con ella, de su hija con una colitis indeterminada, creo, empezó a lidiar con los médicos y con los no diagnósticos y con cierto desconocimiento que existe de esta enfermedad, y una vez ya posicionada y con la idea más clara de dónde estaba parada y qué era lo que le pasaba, se dio cuenta del hueco que representaba esta enfermedad y de cuánta gente que necesitaba de alguien que la asesore, de alguien que la guíe, que la direccione hacia los médicos más capacitados para tratarla, que le dé asesoramiento legal, que la informe, etcétera. Todo lo que puede hacerse desde una ONG. Ella, bueno, trabajó muchísimo, se juntó con gente de la industria, llamó a distintos referentes, creó equipos de trabajo, médicos, abogados y demás, y la verdad que generó una institución que me parece muy valiosa, la cual yo tuve la suerte de ser invitado a participar cuando viví en Buenos Aires como asesor médico de la Fundación para Adultos. Y bueno, cuando decidí volver a Tucumán en el 2012, por suerte el vínculo no se cortó, y Luciana me llamó y me direcciona, digamos, pacientes con enfermedad inflamatoria hacia el centro donde trabajo, donde lo nombró, digamos, centro de referencia de la fundación en el noroeste. Así que recibimos pacientes de la fundación, algunos y otros no, de Salta, de La Rioja, de Catamarca. Y eso, bueno, es muy interesante poder mantener el contacto con una organización que ayuda tanto. Yo a todos los pacientes les pido que se inscriban en la fundación, que entren en la página de la fundación, que la información que busquen
en general la tratan de canalizar por ahí, porque vos sabés que Internet es la principal fuente de desinformación que existe. Exacto. Entonces, si uno no sabe de dónde está tomando la información, puede confundirse, preocuparse, asustarse. Así que bueno, todo eso representa la Fundación Más Vida, y bueno, de hecho este contacto que tuvimos y esta linda charla también viene de ahí. Sí, ahí que nombró, doctor, vamos a dar la página ya que estamos diciendo, que es www.masvida.org.ar. Así la gente que nos está escuchando y quiere tener información, como decía el doctor, entre a la página y está absolutamente todo acerca de esta enfermedad, ¿no? Está todo detallado, como todo lo que usted habló, y bueno, por supuesto que y más también, ¿no? Porque habla con relación a los padres, los cuidados que tienen que tener también, bueno, bastantes cosas, muy completa, por cierto. Lo que le quería preguntar, doctor, y ya para dejarlo ir también, con relación a lo que hablamos en el primer bloque, creo que fue, lo importante, ¿no?, para sus colegas, ¿sí?, para los otros médicos, que en el caso que llegue una persona con alguno de los síntomas que habíamos hablado acá antes en el programa, y no vayan a un gastroenterólogo, sino que vayan a cualquier, un médico clínico, o a veces al médico de confianza, ¿no?, que ellos tienen, que deriven al especialista adecuado, creo, ¿no?, en estos casos. Sí, esto desde ya no es ninguna crítica, sino lo que es la situación de la medicina hoy por hoy. Digamos, la medicina es una ciencia que crece a la par del conocimiento científico, que es, digamos, diariamente se acrecienta, y es imposible para un ser humano tener la capacidad de actualización y de profundización de tantos temas tan diversos y tan disímiles. Entonces, existen médicos que se dedican, como en mi caso, a alguna patología en particular que es más rara y que requiere lectura específica de los temas de esa patología. Entonces, obviamente, uno está mucho más familiarizado, tiene otras pautas de manejo, otros tiempos, que un médico que no está acostumbrado a leer sobre estos temas. Entonces, básicamente la pauta de alarma en la consulta clínica son los síntomas que ya referimos, y a partir de ahí el direccionamiento al médico gastroenterólogo. El médico gastroenterólogo, por supuesto, está mucho más empapado en la posibilidad de lo que es una enfermedad inflamatoria, pero aún así dentro de los gastroenterólogos también existe la derivación a la subespecialidad en la enfermedad inflamatoria, que a veces escucho visiones, digamos, que los médicos nos dedicamos a ir partiendo a la gente en pedacitos para ir estudiando cada uno su parte. Si bien eso es malo de cierta forma, pero es necesario si uno quiere estar en lo más complejo y lo más específico de la enfermedad de cada uno, ¿no? Entonces, dependiendo del caso, hay casos que son de más sencillo manejo y que un gastroenterólogo general, por así decirlo, lo puede manejar bien, y hay casos más severos, más graves, más refractarios, más dependientes de medicaciones, que van a requerir mucho más manejo, más experiencia y más conocimiento científico del tema, y esos pacientes deben ser referidos a centros que hagan enfermedad inflamatoria intestinal. Perfecto, doctor. No, a mí me parece, digamos, como una persona enferma, ¿no?, que es importante que haya especialistas, y de cada una, digamos, así como decía, más allá de que uno sienta que lo parten en pedacitos, pero si uno tiene un especialista de ese pedacito, nos puede mejorar la calidad de vida. Sí, totalmente, es así. Lo que pasa es que el especialista del pedacito no tiene que perder de vista la integridad, ¿no? Esa me parece que es la clave. Exacto. Pero, o sea, no tiene que mirar al paciente por el ojo de la cerradura de lo que él hace y recordar que, bueno, que hay otras cosas, y por eso la base clínica siempre es fundamental, ¿no? Tener la visión global del paciente. Pero si no se dedica específicamente a eso, y hay otro que sí lo hace, y seguramente el manejo
más óptimo, más fino, lo va a poder hacer el que se dedica. Seguramente un trabajo interdisciplinario. Totalmente. Muchísimas gracias, doctor Abel Novillo, por estar presente, y seguramente vamos a estar otra vez aquí juntos en la radio. Bueno, te agradezco a vos de nuevo por la invitación, un gusto, y lo que pueda servir para difundir la enfermedad inflamatoria o cualquier otra área de la gastroenterología, porque cuando somos gastroenterólogos al fin y al cabo, bienvenido sea. Ahora vamos a una pausa. Ahora sí vamos a escucharla a Luciana, que está ahí del otro lado. Hola Luciana, estaba haciendo la presentación tuya, que sos la creadora de la Fundación Más Vida, y que nos cuente por qué surgió esto de crear esta fundación. Bienvenida. Hola, gracias por invitarme, y la verdad que es un gusto poder difundir la labor que desarrolla la Fundación. Bien, Luciana, me gustaría que cuentes a la audiencia de Amar la Vida, ¿por qué comenzaste con todo esto? La fundación nace desde una experiencia personal. Mi hija Juana tiene colitis indeterminada, y la verdad que fue un camino bastante arduo hasta llegar al diagnóstico, y una vez obtenido ese diagnóstico también se hizo muy cuesta arriba todo lo que eso significaba. Así que una vez asimilado y comprendido bien de qué se trataba este mundo de la enfermedad inflamatoria intestinal, decidí ayudar a otras personas que se unían a este camino a través de la fundación. Y ahí fue cuando empezó a surgir todo nuestro trabajo más formal, dedicado especialmente a los pacientes y a las familias con esta patología. Y ahí, Luciana, cuando vos comenzaste con todo esto, porque era un poco lo que hablábamos con el doctor Abel Novillo, ¿no? Que por ahí la gente no sabe que padece esta enfermedad porque no dan un buen diagnóstico. Entonces, en esta ocasión, cuando empezás con esto, me imagino que empezaste a ver que había más gente de la que vos te imaginabas que padecía la enfermedad inflamatoria intestinal. Sí, la verdad que fue así. En un comienzo, en mi alrededor más cercano no había nadie que tuviese esta patología. La verdad que fue bastante difícil el camino de encontrar respuestas a todos los interrogantes que surgían una vez obtenido ese diagnóstico. Y fue así donde empecé a moverme y a contactarme, a buscar información fidedigna que pudiese darme al menos una orientación de qué es lo que esto se trataba, y bueno, y ahí también fui descubriendo otras personas, fui conociendo más sobre todo esto de la enfermedad, entendiendo qué población era la afectada. En un comienzo mi trabajo fue destinado a los niños con esta enfermedad, pero después, una vez que fui contactándome más con todo el universo de lo que esto implica, descubrí que había mucha más población de adultos. Y entonces, a partir de ese momento, es como que uno va encontrando que hay un otro que también tiene una experiencia parecida o similar con esto, y la verdad que bueno, que se fue abriendo un poco el campo de contacto, y la verdad la esperanza, ¿no? De no sentirse solo, de no sentirse aislado, de no sentirse extraño por tener este tipo de patologías que son poco frecuentes en nuestro país y en Latinoamérica, y la verdad que es bastante tranquilizador saber que hay un otro que comparte todas nuestras experiencias y que fundamentalmente hablamos el mismo idioma. Qué importante eso, ¿no? De que cuando uno encuentra a uno semejante, digamos, es como que uno une las fuerzas para poder seguir adelante también. Sí, la verdad que eso es muy importante, poder entenderse sin creer que lo que uno está contando es o no cercano o parecido. Me parece que eso es fundamental, y por eso la importancia de las organizaciones sin fines de lucro destinadas a generar estos espacios en común. Te escucho un poquito lejos, Fabiana, me cuesta un poquito entender lo que habla. ¿Ahí me escuchás mejor, Luciana? Hola. ¿Ahí me escuchás mejor? Más o menos, la verdad que te escucho como muy lejos.
A ver, ya vamos a ver si Emilio puede lograr que me escuches mejor. Sí, ahora te escucho un poquito mejor. Bueno, escúchame, Luciana, te quería preguntar acerca de esto que es algo que me pasó y con la gente que hice el programa el miércoles pasado, que tiene hemofilia, y me contaron que a pesar de que es una enfermedad crónica, y eso te quería preguntar a vos también, como en el caso de las enfermedades inflamatorias intestinales, que ellos no le otorgan el certificado único de discapacidad. ¿Pasa con ustedes lo mismo? Sí, en la enfermedad inflamatoria intestinal también este es un punto, la verdad que bastante crítico. Si bien esta es una enfermedad discapacitante y la Organización Mundial de la Salud hace unos años se ha encargado de citar a los especialistas del mundo para tratar justamente esta tipificación de los aspectos de la enfermedad inflamatoria relacionados a la discapacidad, la realidad es que en la Argentina, al haber pocos médicos que realmente conocen sobre estas enfermedades poco frecuentes y en particular también esto de la enfermedad inflamatoria intestinal, sucede que al momento de tramitar o de simplemente acceder al derecho de evaluar esta discapacidad, los pacientes se encuentran con una negativa la verdad que muy rígida y no fundamentada, porque se basa en el desconocimiento real de toda la cuestión clínica de la patología. Esto es algo que sucede continuamente en todo el país, la verdad que es una generalidad y nosotros estamos intentando poder llegar a los organismos responsables de esto para que los médicos estén informados, para que conozcan de qué se trata realmente la enfermedad inflamatoria y que puedan comprender la importancia vital de lo que es certificar para poder realmente ayudar a acceder a una calidad de vida para el paciente. Claro, porque aparte también lo que decía el doctor Abel Novillo, que es una enfermedad cara, ¿sí? Entonces, si no podemos obtener el certificado único de discapacidad, tenemos un hijo al cual tenemos que atender, tenemos que realizar un tratamiento, y todo esto no nos permite acceder a una pensión, aunque sea. ¿Es así? Enfocaría el tema de la certificación de la discapacidad por el tema del tratamiento, porque evidentemente el paciente, si bien es una pata muy importante la parte de salud y de tratamiento específicamente de medicación, en este caso que es el único tratamiento que hay destinado a la patología, yo también contemplaría todo el resto de factores que tienen que ver con la vida de esa persona. Y el certificado de discapacidad justamente es la herramienta que viene a velar por ese derecho y ayudarlo en que todos los ámbitos de su vida pueda acceder equitativamente con respecto a cualquier otra persona que no padezca esta u otra enfermedad. Creo que eso es lo fundamental de destacar del certificado, de que es la herramienta para ayudar a la persona realmente una inclusión interdisciplinaria en lo que es la vida de ese ciudadano. Seguro, seguro. Aparte, como siempre acá en el programa, cuando hablamos acerca de este tema, ¿no? Siempre digo que las personas con discapacidad tenemos que luchar, en realidad, en muchos casos, por la equidad, por la igualdad y por las oportunidades. Entonces creo que en sí esto es lo que se merecen todas las personas que tienen alguna enfermedad y sobre todo una enfermedad crónica. Lo que tiene también de particular en la enfermedad inflamatoria que es una discapacidad visceral, por lo tanto no se ve y lamentablemente hay todo un imaginario social instalado con respecto a esto del certificado de discapacidad y se presenta una persona con una discapacidad concreta como puede ser este paciente con Crohn o con colitis ulcerosa, es muy difícil porque hay un descreimiento de la situación médica, ¿sí?, de ese paciente y la verdad que esto se sufre mucho porque hay que dar muchas explicaciones, hay que intentar como demostrar continuamente de que uno realmente tiene esta enfermedad, como si tuviese que en el caso de la enfermedad inflamatoria ir con el intestino en la mano diciendo miren, así estoy yo por dentro. La verdad que este es un tema muy interesante que obviamente compartimos con el resto de enfermedades que son viscerales, porque a ver, una persona que está en silla de ruedas, muy pocas personas le van a descreer su situación y evidentemente van a aceptar su discapacidad
de modo directo. Ahora, cuando se presentan estas enfermedades viscerales, esto se torna muy difícil y muy cruel para la persona, ¿no? Porque ya la está pasando mal con esta patología y encima tiene que andar dando explicaciones y tiene que andar demostrando que no es un mentiroso y que no es irreal lo que está padeciendo. Es verdad eso, Luciana, lo que decís, porque suele suceder, por ejemplo, en los casos de las personas que tienen baja visión y que no usan bastón, también pasa lo mismo, ¿no? El hecho de que lo prejuzguen, como decías recién vos, de mentiroso, que como no se le ve, entonces seguramente estás queriendo tomarle, como le dicen ellos, el pelo. Y realmente ya de por sí, el hecho de tener una enfermedad ya es difícil. Y que te maltraten, porque esa es la palabra, o que te crean mentiroso, a uno lo hiere. Entonces, por eso siempre digo, hay que ponerse en el lugar de las personas que padecemos una enfermedad y que realmente por ahí, ¿no? Sientan lo que es estar en la calle y lo que muchas veces uno pasa. Y creo que, bueno, vos con Juanita las has pasado todas también. Sí, la verdad que sí. Por eso es tan importante el tema de difundir, el tema de informar, porque muchas veces estas cuestiones se desvanecen cuando uno logra expresar y que la otra persona comprenda cuál es la situación, cuál es su realidad, cuál es su día a día. Yo siempre cuento, ¿no?, que Juana en un momento de su brote iba 20 veces, pero literalmente al baño. Y pobre nena no podía salir de ahí, entonces pensemos en nuestra rutina habitual, cómo la pasaríamos si cada X tiempo y de modo muy rutinario tenemos que levantarnos y salir corriendo porque diferencia de la continencia o incontinencia un segundo. Imagínate cuando estás en la vía pública, ¿no? De encontrar un baño accesible en el sentido de que esté limpio. Entonces, esto es muy importante poder difundir y poder que la comunidad en general pueda entender que cada una de estas patologías tienen su particularidad y que no por eso, por el desconocimiento, no significa que la otra persona esté mintiendo. Me parece que esto es un tema muy sensible y muy rico para poder transmitirle a toda la población. Luciana, vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Amar la Vida. Regresamos a Amar la Vida y ahora sí vamos a ver si nos escuchamos mejor, Luciana. Me gustaría, Luciana, que cuentes un poco acerca, así como hablamos del tema de este tipo de enfermedad y con Juana, ¿cómo fue el principio de todo esto? El principio de cómo llegamos a esta enfermedad inflamatoria con Juana fue un día, comenzó con una inflamación de un tobillo. Una mañana, cuando la levanté para ir al cole, como cada día, me dice, mamá, me duele el tobillo, y cuando la veo tenía el tobillo súper inflamado, así que la llevamos a una guardia, le hicieron una placa, nos dijeron que tenía un esguince. Juana en ese momento tenía 8 años, así que la pregunta fue, bueno, ¿te golpeaste, te caíste? Ella nos decía que no, nos perjuraba que no, pero bueno, no teníamos una respuesta a este síntoma. La inmovilizaron, estuvo 15 días con yeso. Cuando se lo sacaron, la verdad que vi que su tobillo seguía exactamente igual. Le pregunté al profesional que la estaba atendiendo, me dijo que bueno, que podía ser una cuestión de retención de líquido. No quedé muy conforme, pero seguí las indicaciones, que era ponerle hielo, bueno, descansar un poco con el pie. A lo largo del tiempo persistió esta inflamación, así que consultamos con otro médico, con otro especialista en la parte de traumatología. Empezó nuevamente de cero, la volvió a inmovilizar. Vimos que evidentemente esto tampoco daba respuesta. Nuestro entorno ahí fue cuando comenzó a interactuar con nosotros en consultarnos más qué era lo que estaba sucediendo. Ahí empiezan a recomendarnos especialistas. Bueno, empezamos a deambular por diferentes médicos buscando a ver una causa a esta inflamación, hasta que finalmente agotamos toda esta instancia de la especialidad de traumatología
nos derivaron a reumatología. Ahí también fue todo un rally en busca de un médico reumatólogo infantil que supiera un poco sobre esto. La verdad que también ahí consultamos a varios especialistas que nos iban derivando porque no tenía mucho contacto con casos pediátricos, hasta que finalmente dimos con una médica que obviamente a todo esto un montón de estudios y de evaluaciones para buscar ese diagnóstico. La médica empezó a tratarla a Juana como asumiendo que era una nena con artritis reumatoidea juvenil. Empezó un tratamiento con medicación, con controles. Veíamos que esto no mejoraba, el tobillo seguía igual y empezaba a comprometerse otra extremidad. Pero bueno, continuamos con el tratamiento hasta que finalmente se ve que tanta medicación le hizo eclosión, y ahí fue donde empezó con las diarreas, y las diarreas ya con sangre. La sangre muchas veces es el gran alerta de toda esta situación, donde uno ya dice, bueno, evidentemente esto no estaba en el camino indicado. Volvimos a consultar con el especialista. Ella nos contó que se dedicaba a esto y que la verdad que no se enmarcaba dentro de los parámetros habituales de respuesta de estos chicos con este tipo de artritis reumatoidea juvenil. Así que después de 1 año y medio de idas y vueltas nos deriva a un gastroenterólogo. Dentro de la especialidad también, como contaba el doctor Novillo, el especialista en enfermedad inflamatoria es una subespecialidad, así que también nos costó encontrar ese médico gastroenterólogo pediatra que supiese unir todos estos síntomas, que hasta ese momento Juana ya era la inflamación articular, las diarreas, la sangre en las heces, evidentemente presentaba, después con los laboratorios presentaba anemia. Y bueno, llegamos a una médica y ella después también de otros estudios más nos termina diciendo que Juana tiene enfermedad inflamatoria intestinal, que no podía determinar si era enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, por lo tanto está dentro de la categoría que se llama colitis indeterminada. A partir de ahí empezó un tratamiento ya específico para la patología, y ahí empezamos a ver realmente la mejora en todo su cuestión física y su cuestión clínica. Y por supuesto se corrigió la inflamación articular, y se fueron corrigiendo también todos los derivados que Juana presentaba en ese momento. Y Luciana, y hoy Juana, ¿cómo está? Hoy Juana es una nena súper normal, hace la vida que puede hacer cualquier otra persona de su edad. Hoy tiene 13 años, la verdad que ella está muy bien, gracias a Dios, está estabilizada, está en una etapa de remisión hace un tiempo ya largo. Por supuesto está con controles asiduos, con el profesional, con la gastroenteróloga que lleva su tratamiento adelante, controles también de laboratorio para poder dar herramientas a la médica de cómo proseguir con este tratamiento. Perfecto. Me gustaría, Luciana, que des la página, ¿sí?, de la Fundación para todos aquellos que hoy están escuchando la radio y quieran informarse, puedan hacerlo. La página de la Fundación es www.masvida.org.ar. Muy bien. Y Luciana, ya para ir terminando, no sé, así como mamá, porque te conozco, así de corazón, como sos tan especial, ¿qué mensaje te gustaría dejar a la gente que hoy te escucha? Que se puede seguir adelante, que evidentemente cuando uno llega a esa respuesta que tanto estaba buscando, que es el diagnóstico, cuando a uno o a un familiar lo diagnostican con este tipo de enfermedades que son de baja prevalencia, que no se conocen mucho, que no son muy difundidas, evidentemente es un golpe muy duro, pero que lo mejor que pueden hacer es intentar, como les salga, porque obviamente uno lo hace como puede, no como quiere, asimilar la situación, saber que se puede salir adelante, que se puede seguir en busca de esos sueños y esos objetivos, y que bueno, dentro de nuestro humilde lugar como organización destinada a esta patología, que sepan que nosotros van a encontrar la contención
y la comprensión de lo que están viviendo y esa mano para ayudarlos a seguir andando. Muchísimas gracias, Luciana, por permitirnos hoy aprender acerca de lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? Fabiana, te agradezco muchísimo a vos porque es fundamental esto de difundir y poder llegar a más gente para que sepan que no están solos y que se puede seguir adelante. Así que te mando un beso muy grande y los saludo a todos. Gracias. Gracias, Luciana. Y bueno, ya estamos llegando al final del programa por el día de hoy. Disculpen por esos problemas técnicos que hubo, pero bueno, la idea era que Luciana pueda salir al aire, lo cumplimos, así que muchísimas gracias a todos. Recuerden que el próximo miércoles es 1 de mayo, así que seguramente vamos a estar de festejo y no va a salir el programa, pero no vamos a estar viendo el otro miércoles, ¿sí? El 8 de mayo. Me voy despidiendo, mi nombre es Fabiana Blasco. Muchas gracias por estar siempre ahí. Gracias a los oyentes que han mandado mensajes de texto, no he tenido tiempo de leerlos. Tengo, no sé, creo que son 10 que tengo acá en el celular, pero bueno, me pasé del tiempo. Así que muchísimas gracias y hasta el miércoles 8 de mayo. Chao. 98.3